Buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, más vale tarde que nunca. Vamos a arrancar con este seminario número 23. Y en este caso vamos a hablar sobre la metodología de hit corto y hit largo, ¿sí? Que puede recibir otros nombres, pero vamos a mantener ese porque es probablemente el que más se conozca, ¿sí? Primero vamos a ubicarnos, ubicándonos en la palmera un poquito. Acá lo que tenemos es, en un trabajo continuo, sin pausas, lo que tenemos es diferentes metabolismos que van a ir predominando a expensas de las diferentes intensidades del trabajo, ¿sí? Lo dividimos en zona aeróbica, zona mixta, zona láctica y zona láctica. Cada una de ellas la podemos dividir en extensivo e intensivo. Puede incluir alguna otra categoría y lo que vamos viendo es cómo va incidiendo cada vez más el proceso glucolítico en la aplicación de fuerza y en el proceso metabólico, mejor dicho, para poder aplicar fuerzas, ¿sí? Acá tenemos un límite que sería el famoso consumo máximo de oxígeno, velocidad aeróbica máxima, el umbral de lactato, que está, digamos, sería la base, digamos, de la zona mixta, y después un pico de potencia láctica máxima y la velocidad máxima, que vendría a ser, en definitiva, la más extensiva, ¿sí? Sin embargo, bueno, nosotros estamos hablando básicamente de trabajos de alta intensidad. Entonces, lo que tenemos que tratar es de enfocarnos más sobre la zona que nosotros queremos trabajar, ¿sí? Entonces, dentro de esta zona, que serían los de más intensidad, tendríamos los métodos clásicamente llamados intermitentes, el RCA, el SIT, que hemos hablado en otros seminarios, y el interválico intensivo corto, y podríamos agregar el interválico intensivo extra corto, pero para no irnos tanto de tema. Dentro de estos trabajos, a mí lo que me va a interesar con la utilización, tanto sea de hit largo como de hit corto, es estimular la mejoría del consumo máximo de oxígeno, o por lo menos el mantenimiento de ese consumo máximo de oxígeno. Acuérdense que ustedes pueden provocar esta movilización de una zona, que en definitiva es una zona desde el punto de vista neuromuscular asociada a un metabolismo o un mejor rendimiento de un determinado metabolismo, trabajando con intensidades un poquito más bajas, pero también trabajando con intensidades un poquito más altas. Entonces, la tracción que uno genera con un método más intensivo también puede ser provocada por un método más extensivo, más de menor intensidad y un poquito más de duración del estímulo, ¿sí? Que eso es lo que determina en base, lo que estaría representando estos dos grafiquitos, el sujeto que empuja desde abajo, ese proceso metabólico y neuromuscular que tiene que mejorar y ser más eficiente, o también el sujeto que tracciona desde arriba, o sea, que desde el punto de vista metabólico y neuromuscular, tracciona y exige que ese proceso metabólico de adaptación se vaya dando. Y ahí es donde metemos estos conceptos de hit corto y hit largo, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, los dos, por lo menos de manera breve y rápida, porque es lo que nos permiten en estos minutitos. Pero bueno, lo más interesante primero también es ubicarnos en dónde estamos y ver que, en definitiva, los dos van a buscar algo similar, mantener o mejorar, obviamente, todo lo que sea el rendimiento desde el punto de vista del consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la carga de trabajo a realizar en cada uno de estos dos interválicos? Bueno, acá tenemos una gráfica que me parece muy buena, muy interesante, y en poca imagen tenés toda la información prácticamente, ¿sí? Entonces, fíjense, en función de la duración de los intervalos cortos de trabajo, fíjense que son prácticamente trabajos desde el punto de vista de la duración intermitentes, ¿sí? Fíjense que trabajan menos de un minuto, o sea, son menores de a un minuto. Y los trabajos interválicos, lo de largo intervalo, son trabajos propiamente interválicos, ¿sí? Entonces podemos decir que estos, si bien se llaman interválicos, podemos decir que son intermitentes en realidad, o sea, es lo que comúnmente llamamos intermitentes. Y en cambio estos sí son interválicos, ¿sí? Son propiamente métodos interválicos que pueden arrancar de 2 a 4 minutos, a 3 minutos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que son más largo el intervalo de trabajo. La intensidad del trabajo, fíjense que los de el intervalo largo, va entre el 85 y el 90%, o sea, tiene una buena intensidad de trabajo y llega hasta el 100%. Y los de corta intensidad, al intervalo corto, fíjense que llega hasta el 120% aproximadamente del consumo de oxígeno. También va a depender de qué tipo de estudio, qué tipo de investigación, o qué tipo de testeo se utilice para llevar adelante esa velocidad, porque saben que tenemos el test de Larsen y Buchen, que es el 30-15, que considera intensidades un poquito más bajas con relación a la carrera de trabajo, ¿sí?
Entonces, fíjense que la intensidad se sigue manteniendo del 85 hacia arriba hasta el 120, y ahí entre los dos metemos el intervalo corto y el intervalo largo. Con relación al número de intervalos, fíjense que acá estamos hablando entre 4 y 6, o sea, dentro de todos los que tenemos son los más chiquitos. ¿Por qué? Y obviamente porque tienen mucho más volumen, o sea, tiene mayor duración cada uno de los intervalos. En cambio, los cortos, fíjense que tenemos mucha más cantidad de intervalos a realizar para que la acumulación de trabajo conforme a una determinada intensidad termine generando un proceso adaptativo. En relación a los intervalos cortos, habíamos dicho que es prácticamente intermitente. Entonces tiene un tiempo de trabajo, un tiempo de pausa. Entre 100 y 120, tomado en cuenta de lo lineal y de la velocidad de algún testeo de VO2 que esté validado, ¿sí? El test de Montreal, por ejemplo. Menores a 1 minuto y pausas menores a 1 minuto, ¿sí? Relación 1,5, 1,1, 1,3, eso va a depender mucho del objetivo que cada uno busque. La idea es acumular en total un total de trabajo, digamos, de 30 minutos, ¿sí? Pero esos 30 minutos que vos vas a acumular no vas a estar todo el tiempo dentro de la zona de VO2, sino que vas a estar periodos cortitos de tiempo, y cuanta más intensidad le pongas, o sea, cuanto más te vayas al 120, probablemente estés cada vez menos tiempo de trabajo efectivo, digamos, en la zona de VO2, pero que resulta en definitiva aplicable con el concepto de adaptación, o sea, con tratar de arrastrar ese VO2 para que mejore, ¿sí? A su vez también hay que tener en cuenta que al aumentarle el tiempo de pausa, o sea, hacer cada vez más separados los intervalos de trabajo, en el mismo tiempo de trabajo se va a reducir el valor porcentual al cual se trabaja en relación a ese VO2. O sea que si vos haces un 10 por 10, estarás trabajando cerca del 90-95%, pero si te vas un 10 por 20 ya bajás a un 80-85, y un 10 por 30 te vas a 70-75% menos. O sea que también hay que tener muy en cuenta esa densidad entre una variable y la otra, ¿sí? A menor recuperación de los esfuerzos, el trabajo posterior, obviamente, vas a arrancar con un mejor nivel de consumo de oxígeno porque estuvo reduciéndose menos a lo largo de esa pausa, ¿sí? Este es un grafiquito que está dentro del libro de HIIT de Larsen y Buchet, que acá nada, no vamos a andar mucho, pero lo interesante es que vean que acá está el tiempo que estás en VO2, y fíjense que el tiempo que está en VO2 para determinadas intensidades, acá sería el promedio y el desvío estándar, entre paréntesis, en porcentaje, fíjense que no es mucho, o sea, no estás todo el tiempo en zona de VO2, sino que estás en periodos pequeños, fíjense acá también, pero expresado en los intervalos de tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde ubicar este tipo de trabajo interválico intensivo? Perdón, interválico no, método de HIIT corto. ¿Dónde lo puedo ubicar? Bueno, tenés varias opciones, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que lo que buscamos es mantener o mejorar la biogénesis mitocondrial y la aplicación de fuerza y el reclutamiento de unidades motoras asociados a una determinada especialidad o especificidad de un gesto deportivo, ¿no? O de un gesto motor. Entonces, puede ser trabajo aislado, obviamente, ¿sí? Tenerlo como un elemento aislado, como trabajo de sesión metabólica propiamente dicho, o trabajarlo después del ejercicio o de la ejercitación técnico-táctica, en caso de que sea una preparación física, o dentro del trabajo concurrente, o sea, trabajar primero el aspecto de la fuerza muscular para después terminar con un trabajo de HIIT corto que ronde más lo metabólico, obviamente, ¿no? Que es lo que más se busca como para mantener ese nivel de biogénesis mitocondrial y esa estimulación sobre las mitocondrias, como hemos dicho en el seminario, creo que fue el 20, que hablamos de biogénesis mitocondrial, ¿no? ¿Qué pasa con los interválicos propiamente dicho largos? Bueno, acá, para que tengan un recordatorio, este es el consumo de oxígeno, es un HIIT extensivo, está por debajo de la zona de VO2, pero fíjense que trabaja al 90-95%, o sea, es una intensidad interesante. Y le da mucho estrés, porque imagínate que vos estás trabajando en esta zona, el sistema oxidativo está bastante estresado, y a su vez, al trabajar con un poquito menos intensidad que la anterior, te permite estar más tiempo en esa zona, ¿sí? De todas maneras, también necesitas obviamente periodos de descanso, que puede ir de 1 a 4 minutos, como hemos visto, de recuperación, por lo general pasiva. También se puede hacer trabajo de recuperación a baja intensidad, ¿sí? Como ven acá, 45% de la velocidad del 30-15, o al 60% aproximadamente de la velocidad de un test incremental, ¿sí? Así que bueno, lo que tiene de malo es que suele tardar, a ver, al ser más largo el intervalo de trabajo y al ser más largo el intervalo de pausa, te lleva mucho más tiempo. Entonces quizás es mejor colocarlo solito en una sesión
propiamente dicha y no quizás combinarlo con un trabajo o hacer un doble turno quizás, pero habría que ver qué se hace en el turno anterior, ¿sí? Así que bueno, esto fue más o menos la presentación que teníamos que dar hoy. Fin del seminario, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, y bueno, nada, a investigar, a leer el libro de HIT de Buchet y Larsen, que es muy interesante, y aparte tiene una aplicación práctica en la segunda parte. Bueno, gente, buen fin de semana, nos vemos la semana que viene con calambres y contracturas, que es lo que tengo yo todo el tiempo de estar adelante de la computadora. Bueno, gente, nos vemos la que viene. Bye, bye. Chau, chau. Eso es todo, amigos.